Ya estamos grabando. Se me olvidó iniciar la grabación el lunes por la noche, entonces la grabación comenzó unos 10 minutos antes de el comienzo de la clase. Muchas gracias a todos. Seguro algunos más se van a conectarse, pero vamos a comenzar ahora con la segunda lectura, la segunda lección de nuestro curso, la Biblia, la llegada del Salvador, lección 2, el nacimiento de Jesús. Y alguien hizo una muy buena pregunta en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias por hacerlo. Vamos a tomar Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2 juntos y en nuestro estudio y especialmente con las preguntas de considerar y consolidar, vamos a considerar estos dos relatos juntos. Muy, muy bien, gracias. Entonces vamos a seguir con nuestra oración de apertura. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú, siendo rico, te hiciste pobre para venir a liberarme de mis pecados. Yo sé que no siempre te alabo por tu amor, ni les hablo a los demás sobre el amor que tú tienes para ellos también. Perdóname. Lléname de gozo para hablarles de ti a los demás, para contarles de tu gran amor por el que enviaste a Jesús para salvarnos del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Te damos gracias porque nos ha nacido Cristo el Señor. En su nombre oramos. Amén. Ok, algunos compañeros más se van a unir. Están entrando ahora. Muy buenas noches a Isaías, a César, a José, Karen, a Viviana, Yaneth. Muy buenas noches a todos. Fabio Fernández, muy buenas noches. Y Alex también, muy buenas noches. Ok, vamos a... Gracias, gracias. Buenas noches. Vamos a revisar rápidamente las normas y las formas en que podemos mostrar respecto al llegar preparados, al ser puntuales, a mostrar respecto a los profesores y a nuestros compañeros de clase y también en el grupo de WhatsApp. Y muchas gracias. Siempre tenemos que revisar las normas, pero ustedes las están guardando muy bien. Entonces, se los agradezco mucho por hacerlo. Nos ayuda a tener un curso muy, muy suave de esta manera. Muchas gracias. Y también vamos a tomar un momentito para revisar de nuevo el programa de discipulado. Ustedes son estudiantes de discipulado que tiene 13 cursos, 6 de la Biblia, y este es un curso de la Biblia, pues el primer curso del Nuevo Testamento. Hay los cursos sobre las enseñanzas de Jesús, cursos de doctrina. Hay 2 cursos sobre las diferencias entre las otras iglesias en nuestro mundo, identificación espiritual y legalismo. Muchos han dicho que el legalismo es un curso favorito. No he tenido el privilegio de dar este curso todavía, pero muchos me han dicho que es un curso favorito. Tal vez algunos de ustedes hayan tomado este curso, el legalismo. Y por fin la palabra crece, 2 cursos de capacitación. Antes de comenzar con nuestra actividad de apertura, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, algunos comentarios hasta aquí? Ok, vamos a continuar con nuestra actividad y lo vamos a hacer juntos. Esta actividad vamos a tratar de separar lo que es mito o leyenda o un detalle agregado de lo que es realidad
y la verdad conforme a la Biblia. Entonces, si ustedes han leído y han escuchado Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2, los versículos que nos hablan sobre el nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a ver 3 párrafos y tratar de quitar lo que no viene de la Biblia. Entonces, algún voluntario, por favor, para leer este párrafo. Margarita, adelante, Margarita, puede leer y no tiene que hacer comentarios sobre lo que es mito, lo que es realidad. Simplemente, por favor, lea el párrafo y luego vamos a hablar como un grupo. Okay. Buenas noches, hermanos. Fue una noche fría, el 24 de diciembre, el año 0. María iba montada en un burrito, camino a Belén. Jesús caminando a un lado suyo. Llegan justo a tiempo, pero el posadero les dice que no hay lugar en los hoteles. Terminan en un establo rodeados por el buey, la vaca y la ovejita. Muchas gracias, Margarita. Entonces, ¿hay algo aquí que debemos quitar? Sí, José, adelante. Adelante, José. Sí, veo su mano levantada. ¿Qué debemos quitar aquí? ¿O qué debemos guardar? Tal vez, José, ahora está con nosotros. Profesor, José Mendoza, ¿puede ser? José Mendoza, ya, perdón, sí, porque debería haber usado su apellido. Sí, bueno, José bueno. Mendoza, por favor, adelante. Bueno, acá como un mito puede ser, bueno, fue una noche fría y el 24 de diciembre, ¿no? Porque Okay. en realidad no se sabe si el 24 de diciembre fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en incógnita. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, lo que dicen, no hay lugar en los hoteles. En esos tiempos eran los mesones, no había hoteles como ahora, ¿no? Ok, sí, muy bien. Entonces, sí, no nos menciona un posadero. Dice que no había espacio en la posada, porque Claro, un no, posadero. sí, exactamente, que no podrían no pudieron encontrar espacio, pero no nos menciona un posadero específico. No sabemos que fue en la noche, pudo haber sido durante el día. Sabemos que los ángeles se les aparecieron a los pastores en la noche, pero Jesús... Sí, eso fue de noche. Sí, eso fue de noche, exactamente, pero Jesús pudo haber nacido durante el día. El 24 de diciembre, vamos a hablar más sobre esta fecha más adelante en el curso, pero no sabemos que la fecha del nacimiento de Jesús. Muy bien. Gracias, profesor. Sí, y que la noche fue fría. Pues típicamente, no sé de dónde viven ustedes, pero aquí en Quito típicamente hay más frío en la noche que durante el día. Entonces, si fuera por la noche, es posible que habría frío, pero no sabemos, no menciona la temperatura ni el clima en la Biblia. Veo también María Mercedes, su mano levantada. Adelante, ¿algo más que debemos quitar? Pues, tampoco la Biblia dice el año, dice que aquí el año 0, la Biblia tampoco dice eso, ni tampoco dice que María iba montada en un burrito. Muchas gracias. Sí, es posible que iba montada en un burro, pues fue un viaje largo de Nazaret a Belén, pero la Biblia no menciona este detalle muy bien y tampoco sabemos el año. ¿Algo más que debemos quitar? Veo Fabio Fernández. Adelante, Fabio. Sí, pastor, buenas noches. La Biblia no dice que estaban entre animales, o sea, alojaron en un pesebre, o los alojaron en un pesebre de un establo, porque en la posada no había cupo, pero seguramente que el pesebre lo acondicionaron para alojar personas. No dice que estaba entre animales, vacas, ni ovejas, ni bueyes. Muy bien, gracias. Y de hecho, no necesariamente menciona un establo. Sí menciona muy bien el pesebre y dónde se encuentra típicamente un pesebre.
muchas veces en un establo. Entonces es muy probable que era un establo, pero no menciona esta palabra, tampoco menciona los animales. Pues si había un pesebre y si fuera por un establo, es muy probable, es posible que había animales, pero no menciona animales específicos. Muy bien. Y tampoco dice que llegaron justo a tiempo. Típicamente tenemos en nuestras mentes esta imagen de José y María llegando y andando y corriendo, buscando un lugar. Y es posible, pero no nos dice que llegaron justo al templo. No menciona Jesús caminando a su lado, pero sí sabemos que viajaron juntos a Belén. Entonces, aquí sí, sabemos con certeza que Jesús nació en Belén y su nacimiento en Belén fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice dónde el Mesías iba a nacer y que iba a nacer en Belén. Entonces vemos el cumplimiento de una profecía aquí. Muy bien, gracias compañeros, gracias amigos. Un voluntario para leer el próximo párrafo, por favor. Yo, pastor. Sí, adelante, por favor. Gracias. Ya en la madrugada del 25 de diciembre, el bebé Jesús, el Salvador del mundo, nació en un establo. Era la noche de paz, noche de amor, y todos duermen derredor. De repente se escuchan campanas sobre campanas. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Avisando por los ángeles, llegan los pastores para alabarlo, junto con el muchacho del burrito sabanero que con su cuatrico va cantando, si lo ven, va camino a Belén. ¿Suena familiar a alguien? Los villancicos. Sí, sí, sí. Y no quiero hacer broma, no quiero, decir que todas las canciones de la Navidad son completamente pecaminosas y malas y no las debemos escuchar. De hecho, cuando yo servía como pastor en Los Ángeles, siempre teníamos una fiesta comunitaria, un evento comunitario en que contratamos a un mariachi y ellos cantaron cantos como así, pero a la vez sí es importante reconocer lo que es bíblico y lo que es afuera de la Biblia. Entonces aquí, ¿qué debemos quitar? Veo Isaías Luciano, ¿qué debemos quitar aquí? Su micrófono, Isaías, por favor, si puede activar perfecto. Todavía no lo escuchamos bien, Isaías, lo siento. Tal vez hay un problemita con su audio, no sé si está usando audífonos. ¿Puede desactivar y activar de nuevo su micrófono, por favor, para ver si ayuda? Isaías. Ok, vamos a regresar a usted, Isaías, en un momentito. Y Viviana, lo siento, no lo podemos escuchar. Viviana, ¿nos puede ayudar con las cosas que debemos quitar? Sí, ¿se me escucha a mí? Sí, la escucho bien. Bueno, la madrugada del 25 de diciembre no está. El bebé Jesús, Salvador del mundo, nació en un establo. Bueno, la palabra establo, que nació sí, pero era una noche de paz, no, noche de amor, no. Todo duerme alrededor, tampoco. De repente se escuchan campanas sobre campanas, tampoco. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Los ángeles no tocaron campanas, sino avisaron a los pastores que había llegado, tenían una nueva buena, que era el nacimiento del Salvador. Junto con un muchacho de un burrito sabanero, con su cuatrico cantando tampoco, que van y lo ven, que van el camino a Belén.
Así que prácticamente casi todo no va. Sí, casi todo. Nos quedamos con Belén y Jesús y el Salvador del mundo. Muy bien. Y puede ser un poco chistoso, pero a veces puede pasar en formas más graves, en que enseñanzas falsas, pero muy peligrosas, pueden ser añadidas a nuestra comprensión de la Biblia. Como mencioné, no es completamente mal escuchar cantos que hablan de esta manera, pero sí es importante reconocer lo que es verdadero según la Biblia. Muy bien. Y Noche de Paz, pues si estuvieron en un establo con animales, tal vez no había mucha paz. No había paz. No, No. Ah, no, imagínense, pues, dando la luz en un establo. Ay, ay, ay. Ok, muy lamentable. sí, sí. Muy triste para el Señor, muy triste, la verdad que muy triste haber nacido en ese lugar. Bueno, él era la humildad caminando desde que nació, siendo el rey. Sí, muchas gracias por mencionar esta palabra, la humildad. No nació en la zona exclusiva, en un palacio, en una mansión. Más bien, el creador de los cielos y la tierra nació como ser humano en un lugar muy Muy humilde para tomar nuestro lugar, para ser nuestro sustituto. Muy bien, gracias. Y el último párrafo, ¿quién nos puede leer, por favor? María Mercedes puede, por favor. Gracias. Sí, encuentra a la mamá y al bebé todos brillantes, con una luz del cielo iluminándolos, y no nos olvidemos al niño tambor tocando su batero, que era Jesús. Pastelitos, uno para cada uno, pero los pastelitos van desapareciendo por el camino y solo llega al portal Jesús. Jesús lo toca y wow, salen 1000. Y en eso llegan los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, montados sobre un caballo, un camello y un elefante respectivamente. Ok, muy bien. Gracias por ayudarnos con la lectura. ¿Qué debemos quitar aquí? ¿Qué debemos quitar aquí? Alejandro, adelante. Alejandro Daniel. Sí, profesor. Todos brillando, todos brillante con una luz en el cielo iluminándolos. Y no nos olvidemos el niño tambor tocando su batería, un pastelero que quiere regalar a Jesús, María y José 3 pastelillos, uno para cada uno, pero los pastelitos van desapareciendo por el camino y solo llega uno al portal. Jesús lo toca y wow, salen 1000. Y en eso llegan los 3 magos, eso sí, pero montados sobre un caballo, un camello y un elefante respectivamente, eso no. Ok, muchas gracias, Alejandro Daniel. Sí, tenemos que quitar casi todo aquí de nuevo, porque vamos a hablar más sobre los magos, los sabios. De hecho, no sabemos si eran reyes, es posible, pero la Biblia los llaman magos o sabios. No nos da la Biblia sus nombres y no menciona caballo, camelo. Tampoco elefante. Pero vamos a hablar más sobre los sabios en la próxima clase. Y, por ejemplo, el número 3, típicamente, tampoco sabemos que habían 3. Pensamos mucho en 3 porque habían 3 regalos que llegaron para presentar 3 regalos y por eso podemos pensar en 3. Y también tal vez algunos de ustedes tienen en su casa como decoración para la Navidad, como las navideñas, como una escena del pesebre, establo, y puede haber imágenes de los magos, de los sabios. Esto no es malo, pero sí vamos a ver en la cronología que ellos llegaron más tarde en la historia del nacimiento
del Señor. Muy bien, Pastor. muchas gracias. Vamos Pastor. a preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Yo, pastor. Sí, adelante. Cuando dice que eran 3 reyes que llegaron, hay un versículo donde Herodes manda a los 3 que le iban a recibir regalos, pero sabiendo que Herodes quería saber dónde se encontraba, ellos vuelven por otro camino. Ahí dice que eran 3. Sí, y En ese- vamos a hablar más sobre esta situación, sí, porque tenemos la historia de los sabios en Mateo capítulo 2, y la Biblia hace referencia a los sabios, y sí, tenían una interacción con Herodes, pero sí, no necesariamente menciona el número 3, pero sí, los 3 regalos nos lleva a pensar en 3 sabios, sí. Muchas gracias por el comentario, gracias. Ok, vamos a seguir entonces aquí a nuestra revisión, a nuestro estudio de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2. Y vamos a hacer las preguntas de considerar para entender un poco mejor el contexto y los detalles del relato de la llegada del Salvador. Y vamos a tomar juntos estas 2 partes de la Biblia. Entonces, aquí con la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Margarita, adelante, Margarita. Sí, bueno, tenemos, ¿verdad? A nuestro Dios, Jesús, el Espíritu Santo, María y José, el ángel del Señor. En el capítulo de Lucas, Augusto César, Cirineo, los pastores, Jesús cuando era niño y todo el pueblo que en ese momento iban a empadronarse, o sea, que iban a ser censados. Muy bien, muchas ¿Right? gracias. ¿Y alguien puede identificar algo interesante sobre los nombres Augusto César y Cirenio, gobernador de Siria? ¿Por qué es interesante que Lucas hace referencia a estos 2 líderes seculares? Félix, sí, adelante. Para poder ubicarnos en el tiempo, cuando ocurrió esto, porque se lo puede relacionar el nacimiento de Jesús con el censo y con los gobiernos de estos 2 emperadores y reyes, gobernantes. Muy bien, gracias Félix. Sí, nos ayuda a entender mejor el tiempo, la época, y también al hacerlo nos muestra que Jesús nació en tiempo real, que toda esta historia no es fabricada, que fue dentro de la historia del mundo, cuando personas reales estaban gobernando, y tenemos también estos líderes, estos gobernantes mencionados en literatura secular y en registros seculares. Entonces, esto es algo real, no algo fabricado. Y nos ayuda a entender mejor la fecha también. Muchas gracias, Félix. Sí, y tenemos, sí, María José, Jesús, los pastores, los ángeles, como Margarita nos dijo. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Viviana, ¿cuáles son los objetos? Bueno, el edicto, la ciudad, la casa, los pañales del bebé, el pesebre, el mesón, el rebaño, la tierra, bueno, el cielo puse yo también porque lo nombra como algo, el corazón de María que guardaba todo en su corazón, dice. Eso es lo que yo más o menos encontré, pastor. Muchas gracias y gracias por mencionar también
el corazón de María. Yo no, en mi estudio al preparar, no estaba pensando en su corazón. Muy bien. También, sí, y las pañales y el pesebre. Y muchas veces yo aprendí algo interesante recientemente, que muchas veces podemos tener en nuestras mentes esta idea de un pesebre de madera, con paja. Pero los arqueólogos, los que cavan en la Tierra Santa y estudian la historia del mundo, ellos han identificado que muchos de los pesebres en ese entonces fueron de piedra, de piedra o roca o bloque. Entonces, un lugar no muy cómodo para el rey de los cielos y de la tierra. Tal vez, no sabemos definitivamente, pero tal vez fue acostado en un pesebre de piedra. Muchas gracias. Y la tercera pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? Alejandro, adelante. Sí, profesor, en Belén, tierra de Judá. Muy bien, en Belén, sí, tierra de Judá. También para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, José y María vivían en Nazaret, aquí en la región de Galilea, y en esta región, en Nazaret, y viajaron, tal vez María montada sobre un burro, tal vez no, caminando. Podemos preguntarle al llegar al cielo, y llegaron aquí a Belén. También una aldea, un pueblo muy humilde. No nació en Jerusalén, la ciudad capital de los israelitas, más bien afuera de esta ciudad, en un lugar muy humilde en Belén. Muchas gracias. Y vamos a seguir adelante a la próxima pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Félix ya mencionó el significado del reino de Augusto César y Quirino, pero ¿cuándo ocurrió? José Mendoza. Su micrófono, José, lo siento. Si se puede activar, por favor, su micrófono. No le escuchamos, hermano, lo siento. Perdón, profesor, ahora sí. Ahora bien, perfecto, ahora sí bien. nos escuchamos, sí. Bueno, viendo el tema nomás del emperador César Augusto, más o menos unos 30 años de su reinado cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y estaba viendo que más o menos cuando Jesús tuvo 14 años, César Augusto muere. Sí, muchas Por gracias. eso digo Entonces, que más o menos 30 años más o menos de su reinado. Sí, durante su reinado, exactamente, durante su reinado. Y también a veces los críticos de la Biblia quieren decir, pero es que la Biblia tiene un error porque Quirino hizo su censo más adelante. Pero ¿qué dice Lucas? Lucas dice que fue el primer censo. Entonces Lucas sabe que no, este gobernador realizó por lo menos 2 censos. Y fue durante el primer censo, Quirino, gobernador de Siria, y durante el reinado de Augusto César. No es mencionado aquí en nuestra historia, pero el rey Herodes, súper feo, que quiso matar a todos los bebés porque no quería perder el control de su puesto. Él murió, sabemos, unos 4 años más o menos antes de Cristo, el año antes de Cristo. Entonces, Jesús, nació probablemente unos 3, 4, 5, 6 años antes de Cristo, lo que suena un poco rara, que, ¿cómo es que Cristo murió antes, nació, perdón, cómo es Cristo nació antes de Cristo? Pero el calendario que tenemos y el sistema de los años que tenemos fue desarrollado por un monje
más en el año más o menos 500. Y él no hizo un trabajo perfecto. Fue muy bien. Él realizó la historia del mundo y los eventos del mundo, y él desarrolló el sistema que tenemos, y es muy bien, pero no perfecto, y por eso Cristo probablemente nació unos entre 3 y 6 años antes de Cristo, antes del año 0. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante al problema. ¿Cuál es el problema aquí? Pensando en la historia que han escuchado y han leído, ¿cuál es el problema? Karen, adelante. Adelante, Karen, con el problema, por favor. No la escuchamos en este momento. Sí, bueno, el problema es que César Augusto, vemos verdad que este hombre se cree el dueño del mundo y hace un censo para que todas las personas bajo su poder sean registradas. El registro quería decir, ¿cómo se dice? Ahora se me fue el empatronamiento que iba a hacer. Sí, es lo que se refiere al registro. Entonces, ¿para qué hizo esto? Bueno, el problema era que yo veo aquí es que él quería que las personas pagaran impuestos, y debido a esto todas las personas tenían que ir a su lugar de origen. Entonces el problema ahí es que María y José tienen que viajar hasta Belén. Ok, muchas gracias. Y sí, imagino que fuera un problema para una mujer embarazada hacer un viaje tan largo, pero a la vez, sí, a la vez Dios usó estos eventos seculares para llevar a cabo su plan y para cumplir con sus propias profecías. Entonces, Dios dijo en el Antiguo Testamento que que el Mesías iba a nacer en Belén, y Dios usó tal vez propósitos malos, tal vez no fueron propósitos malos por la parte de los gobernantes, pero de todos modos usó sus planes seculares para llevar a María a Belén para que Jesús naciera en Profesor, exactamente, en Miqueas 5:2 es donde se registra que Jesús iba a nacer en Belén. Sí, perfecto, muchas gracias. Y Gabino, yo vi su mano levantada. Gabino, ¿algún comentario o otro problema que ha identificado? El problema, yo digo que es cuando el nacimiento de Jesucristo estando desposada María con José, y que es hijo del Espíritu Santo. Yo veo ahí el problema, que es un matrimonio irregular. Ok, tenemos algo muy interesante aquí, y sabemos que fue algo muy difícil para José y también para María. ¿Cómo ella iba a explicarle a José esta situación? Sabemos que José iba a divorciarse de ella, un problema, pero afortunadamente Dios intervino y por medio de un ángel repartió toda la información necesaria a José para que José llevara a María a Belén y llevara a ella como esposa, y él cumplió con su rol importante como el padrastro de Jesús. Otro problema es que nadie sabe que el Salvador está a punto de nacer, porque nació el Mesías. Y el pueblo de Dios del Antiguo Testamento había esperando este Mesías por años y años. Por fin el Salvador prometido llega y nadie sabe. Y otro problemita que tenemos aquí. Muchas gracias por las respuestas. Vamos a seguir. ¿Quién nos puede contar los eventos que ocurrieron en esta historia? ¿Quién nos puede? Pastor. Sí, adelante. Bueno, los tengo así.
Primero dictan el edicto para un censo. Cada quien tenía que trasladarse a su lugar de origen. María y José se trasladan a Belén, ¿cierto? Otra es que se acercaba el día del alumbramiento de María y no tenían posada. Da luz en un pesebre. Otro evento es que el ángel del Señor le dio aviso a los pastores y que nació el Salvador. Y otro evento es que la hueste celestial alaba a Dios. Los pastores también después se dirigen a Belén a ver al Señor, haciéndole caso a lo que les dijo el ángel. María medita en su corazón, es otro evento que pasa cuando están los pastores allá. Y la circuncisión del niño, y cuando le colocan el nombre de Jesús. Muy bien, muchas gracias. El nombre de Jesús, que significa el Señor salva. Y también tenemos mencionados el nombre Emmanuel, Dios está con nosotros. Muchas gracias por contarnos estos eventos que ocurrieron. Y vamos a seguir ahora a la séptima pregunta, la última pregunta de esta parte de considerar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Entonces mencionamos el viaje, mencionamos que nadie sabe. Y Félix, sí, veo su mano levantada. ¿Y cómo se resuelven los problemas? Es el cumplimiento de las promesas que hizo Dios después de la caída de Adán y Eva, en la cual Él, con el nacimiento de Jesús, está entregando al Redentor de la humanidad, a Jesús. Él cumple su promesa de redención y nos da a Jesús para nuestra. Muy bien, muchas gracias. Sí, Él cumple su promesa de redención. Y José, veo también nuestro hermano José sin un apellido, un comentario. ¿Y nos puede decir su apellido, por favor? ¿Y algún comentario? Sí. José Muñoz, soy de Chile. Excelente, José Muñoz. Muchas gracias. Sí. Bueno, con respecto al censo, estaba viendo aquí más o menos un comentario. El censo romano se llevaba a cabo como una ayuda al reclutamiento militar o la recaudación de impuestos, o lo que dijo la hermana en antes. Los judíos no tenían que servir en el ejército romano, pero no podían evitar pagar los impuestos. Entonces, el decreto de Augusto César salió en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan perfecto para traer a su hijo al mundo. Eso es más o menos una referencia, que un comentario. Muchas gracias, José. Sí, estoy casi seguro de que todos nosotros tenemos que pagar impuestos y que la mayoría de nosotros no nos gusta tanto nuestro deber de tener que pagar impuestos. Pues estamos agradecidos por lo que los gobiernos hacen con los impuestos, pero típicamente no pensamos en los impuestos como algo muy bueno para nosotros, pero sabemos que Dios puede obrar cosas buenas a través de cosas malas, que Dios está trabajando para el bienestar de los que lo aman. Entonces aquí, mediante los impuestos, como José nos dijo, mediante un deseo de colectar más impuestos, tenemos el cumplimiento del plan de salvación. Muchas gracias por hacer este punto. Por lo menos hay una cosa buena que vino de los impuestos. Y también los ángeles ayudan con un problema. Los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores y por lo menos los pastores, personas muy humildes, personas comunes y corrientes, no los líderes reunidos en el templo, no los fariseos, los saduceos,
no los soldados, sino los pastores. Ellos son los primeros para escuchar esta noticia maravillosa y ellos tienen el privilegio de ir y alabar al Señor recién nacido. Nos recuerda que el Señor es para todos. El Señor es para todo el mundo. Él nació para redimir a todos. Muchas gracias. Ahora vamos a avanzar al proceso de consolidar. Y en este proceso estamos tratando de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué palabras queremos usar para resumir a estos relatos bíblicos? Sí, María, adelante, María. El nacimiento de nuestro Salvador, pastor. Muy bien, sí, el nacimiento de nuestro Salvador. Y usted tiene dos palabras muy claves, nacimiento y Salvador. Y pensando en esta situación, ¿qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Y si tienen sus Biblias abiertas, pueden revisar los versículos. Si hay algo aquí que no hemos hecho, que debemos hacer, hay algo que sí hemos hecho, que no deberíamos haber hecho. ¿Qué pecado? Gabino, adelante, Gabino. Nos enseña a confesar que somos muertos en el pecado y que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Ok, muchas gracias. Sí, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor vino. Alguien tuvo que llegar para ayudarnos con respecto a nuestra eternidad. Y Pablo, adelante, Pablo, Hugo. Sí, profesor. Yo lo que veo acá es hacerle caso a los mensajes de Jesús, de Dios, porque José no creía y también cuando se le aparece el ángel Gabriel a María, ella tampoco creía, hasta que, bueno, abrieron su corazón y ahí aceptaron lo que el Señor le estaba diciendo. Ok, gracias, Pablo. Y típicamente, si no sabemos cuál fue la primera reacción de José, probablemente no creería la situación porque un ángel tuvo que aparecer a él y explicarle la situación. Con María, sí, por lo menos vemos una diferencia entre la reacción de Zacarías cuando un ángel le dijo a él que su esposa iba a concebir, él dudó. Él no, aunque un ángel, aunque recibió una visita por un ángel, Zacarías tenía sus dudas. Pero María, vemos más un espíritu, más una actitud de aceptar la voluntad de Dios, y lo vemos especialmente en su canción. Pero si nosotros también necesitamos a veces confesar, pues es frecuentemente, tal vez tengamos que confesar los momentos en que no hemos tomado en serio la palabra de Dios o sus promesas. Dios también nos ha dado grandes promesas, que para Él nada es imposible, que con la fe, el tamaño de una, perdón, se me olvidó la palabra, de una semilla, podemos mover a una montaña. Qué grande promesa que tenemos, y a veces podemos dudar o por lo menos olvidarnos de poner en práctica las promesas que tenemos. También, por lo menos yo tengo que confesar que a veces no he sido como los pastores. Que los pastores fueron a adorar al Señor y después compartieron las buenas nuevas sobre quién es Jesús y qué ha hecho,
con otras personas y a veces yo, y aunque mi trabajo es profesor, puedo olvidarme de hacerlo en la vida diaria. Entonces, muchas cosas que confesar, pero también vamos a seguir y ahora vamos a seguir al tema del Evangelio, donde vemos el amor de Dios. Sabemos que nosotros somos pecadores, pero ¿dónde vemos el amor de Dios en esta parte de la historia? Alejandro, Daniel. Sí, profesor. Vemos el amor de Dios en que, siendo pecadores, Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, y gracias por citar Juan 3:15, un resumen del Evangelio, que a pesar de todas las cosas horribles que hemos hecho, Dios todavía envió a su propio Hijo. Todavía lo hizo, sabiendo de nuestro pecado, porque quiso quitar y expiar por nuestros pecados. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yaneth, adelante. Sí, pastor. Bueno, yo veo el amor de Dios primero en la protección que siempre mantuvo a María en su embarazo. Fue una travesía grande porque antes no habían esos transportes que tenemos hoy día y aún así ella alcanzó a llegar y como Él es perfecto en todo lo que hace, o sea, el lugar de nacimiento humilde, pero todo fue bien, no hubo infecciones, no hubo nada, o sea, fue todo tan perfecto y también en que la voluntad de Dios no cambia. Lo que Él dice, eso es, y ahí veo el amor porque llegó el Salvador anunciado y esperado. Entonces ahí veo el amor de Dios, que Él siempre tiene misericordia de todos los hijos y de todo el que Él use para cumplir sus promesas, sus palabras, lo mantiene protegido. Muchas gracias. Sí, lo mantuvo protegido para que naciera y naciera bien. Hablamos en la última clase sobre los ángeles. Tal vez Dios usó ángeles para proteger a José y a María en su camino a Belén. Sí, y protectó a Jesús de infecciones y complicaciones. Sabemos que puede haber muchas complicaciones con un nacimiento de un bebé. Incluso hoy en día, con toda la tecnología médica que tenemos y los médicos la bendición de hospitales, todavía puede haber problemas hoy en día. Jesús llegó bien a este mundo para iniciar su obra redentora. Muy bien. Y la cuarta pregunta, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Karen. Bueno, ¿qué nos enseña Dios y hacer en esta historia, verdad? Bueno, vemos que es una historia maravillosa, la de la cual hemos estudiado bastante, porque es la historia donde vino el Hijo de Dios a este mundo. Y creo que lo primero que Dios nos enseña a hacer y a pedir es que confiemos más en Él en respecto a sus promesas, porque muchas veces sí nos falta creer en las promesas que Dios tiene para con cada uno y los propósitos que Dios tiene para con cada uno. Entonces, que Dios nos siga ayudando en esa parte. También a que seamos diligentes. Como usted comentaba, los pastores fueron diligentes, escucharon y obedecieron, adoraron al rey. Entonces nosotros muchas veces nos hace falta esa parte de ser diligentes cuando escuchamos la voz del Señor o cuando el Señor nos habla, a obedecer lo que Él nos está mandando a hacer. Vemos que José también fue diligente. Cuando el Señor le habla en sueño que tomara a María y todo esto, José actuó conforme a la palabra del Señor como el Señor le había mandado a hacer. Él hizo. Creo que nos hace falta también lo que Dios nos pide también, que es que confesemos, que llevemos sus buenas nuevas, que hablemos de lo que Él ya nos ha hablado a nosotros, que contemos
su amor, de su nacimiento, de su propósito en esta tierra para con nosotros, de que vino a salvar, como decía el hermano, Él vino a salvar a todo aquel que en Él cree. Entonces muchas veces no somos diligentes en cuanto a esa parte. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces callamos y vemos que aquí los pastores fueron, adoraron, pero ellos fueron y hablaron, confesaron, dijeron, contaron lo que habían visto. Entonces creo que el Señor nos manda a hacer a nosotros también esa parte, que creamos en el Señor, pero no solamente nos quedamos con creer, sino que vayamos y comuniquemos y demos las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay un Salvador para este mundo, que no solamente nosotros nos quedemos con eso. También nos enseña Dios en esta parte a que creamos que aunque las cosas están muy, muy, muy mal, como en el caso de María, no había lugar para ella, para nacer el Señor, pero el Señor tuvo el cuidado y aunque nació en un pesebre, Dios mismo tuvo cuidado de su hijo. Y ahí vinieron los ángeles, ahí vinieron los pastores y vemos todo lo que aconteció en la historia. Entonces creo que en esa parte que nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que aunque estemos en medio aunque veamos las cosas que cada día están empeorando, creamos en sus promesas de que Dios va a obrar y que la única forma de salir de todo esto va a ser con la intervención divina. La única manera va a ser que Dios intervenga. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta, lo que el Señor nos está enseñando a que hagamos y que pidamos, que oremos más, a que el Señor nos lleve a creer más en sus promesas. Eso sería todo. Muchas gracias por los comentarios. Y sí, es importante escuchar la palabra de Dios, pero también importante guardarla. Y yo estoy buscando un versículo aquí, Lucas capítulo 11, versículo 28. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y solamente podemos hacer con la intervención del Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos la ayuda de Dios para no solo escuchar, sino guardar y obedecer su palabra. Y tenemos un buen ejemplo en los pastores, que sí escucharon, sí alabaron y también compartieron. Porque sí, puede ser muy fácil escuchar la palabra de Dios, pero es otra cosa ir y comenzar a tal vez con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con un desconocido, compartirle el mensaje también. Muchas gracias. Y la quinta y la última pregunta de esta sección: ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación? Sí, Pablo, adelante. Sí, yo creo que este mensaje es para decirlo todos los días, porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Es decir, empezar la prédica con eso. Dios nació humilde, nació pobre, y sobre esa pobreza es la que nos tenemos que basar, porque en estos momentos nos basamos siempre en, como se diría, en el capitalismo y no en la pobreza. Y nuestro corazón ve más eso y no ve para adentro y dejamos de ser buenos con el prójimo. Entonces, estos capítulos nos enseñan que debemos ser humildes como Él y volver al pesebre y desde ahí empezar de cero. Ok, muchas gracias, Pablo. Y siempre es oportuno recordar que tenemos un Salvador. Y tal vez si alguien ha caído en un pecado grave, o si usted mismo ha caído en pecado, o si hay alguna culpa que le molesta, importante recordar: por eso vino mi Salvador. Por eso hay esta escena en un establo, o tal vez en otro local, caverna. Por eso había un bebé acostado en un pesebre, porque alguien vino para redimirme, para salvarme. Entonces sí, siempre es oportuno recordar que nuestro Dios vino a este mundo. Esto es algo que hace el cristianismo diferente. En muchas de según yo, en casi todas las otras religiones del mundo,
siempre las personas, los fieles, los participantes, están tratando de hacer algo para subir a su Dios, ya sea quién es su Dios, pero siempre las personas están tratando de hacer algo para alcanzar el cielo, para subir a la divinidad, para tratar de recibir el favor de Dios. Y solamente en el cristianismo, Dios mismo, quien tiene el poder y el control sobre todo, desciende y baja y viene a este mundo para salvar a su pueblo. Y es una gran diferencia entre nuestra fe y las otras religiones del mundo. Y veo Yuri Gonzalo, un comentario, una pregunta, adelante. Sí, la número 5 dice cuánto sería bueno o una buena situación para compartir este mensaje. Hay muchos momentos que el ser humano se siente solo por muchos motivos. Me acuerdo exactamente ayer en mi cumpleaños, pensé muchas veces que no iba a haber un saludo, qué sé yo. A veces uno piensa que no hay nadie pensando, valga la redundancia, en uno. Y me encontré con la sorpresa que ayer me llamaron mis hermanos, mi mamá y gente que no conocía. Fue bien grato. Ahí relacionaba más o menos la situación. A veces hay que hacerles recordar a las personas que hay alguien que murió por nosotros y que también tuvo que nacer por nosotros. Hay alguien que es el principal, que te acompaña de día y de noche. Por lo tanto, esa parte donde hay algún hermano que esté sufriendo por estar solo, se sienta en la soledad, que él sepa que hay siempre alguien velando por él, que es un Dios maravilloso que se llama Jesucristo. Por eso Él murió por nosotros y Él vivió para nosotros. Eso. Amén. Sí, muchas gracias, Yuri. Y lo podemos hacer con toda la historia. Recordar que no somos solitos, no estamos solos en este mundo. Dios está a nuestro lado porque vino a este mundo. Y lo vemos también en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 con los dos nombres. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, sí, ya sea toque de queda, pandemia, la muerte, el fallecimiento de un esposo, una esposa, una falta de compañeros en la vida, por lo menos tenemos Emmanuel, tenemos Dios quien está con nosotros. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora y a hablar un poco sobre la identidad de Jesús. ¿Quién será Jesús? Y yo sé que ya estamos a la hora, entonces lo siento también por tardar un poco hoy en la segunda clase también. Si alguien tiene que salir por otro compromiso, no hay ningún problema. Estamos grabando la clase, la vamos a subir, pero unos 10, 15 minutos más. Y me gustaría hablar de la identidad de Jesús. Nosotros sabemos nuestras identidades. Somos ciudadanos de, ya sea de Argentina, de Ecuador, de México. Somos padres o madres, hermanos, hermanas. Tal vez podemos encontrar nuestra identidad en nuestra profesión. Profesor, médico, carpintero, enfermera. Pero sobre todo, nuestra identidad más importante, lo que nos define sobre todo, es que somos hijos e hijas de Dios. Somos los hijos y las hijas de Dios. Pero ¿cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es? Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios a la vez. No es 50% hombre y 50% Dios. No es de vez en cuando hombre y de vez en cuando Dios. No es que era Dios y se convirtió en hombre por
unos años y luego regresó a ser Dios, Él es, en el momento en que nació, Él es verdadero hombre y verdadero Dios. La Biblia lo llama hombre, la Biblia dice que tiene las características de los hombres. Él tenía sueño, él tenía hambre, él se enfrentó a tentaciones, él experimentó dolor, pues él murió. Entonces tiene las características de ser un hombre. También la Biblia lo llama hombre, pues el título favorito de Jesús, el título que Jesús usa en la Biblia más para sí mismo es Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Muy bien. Pero también a la vez es verdadero Dios. Hijo de Dios, la Biblia lo llama Dios y dice que tiene las características de Dios, y lo vemos aquí en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En la última clase hablamos un poco sobre Lucas y cómo Lucas tiene muchos detalles en su evangelio. Juan se enfoca mucho en la divinidad de Jesús, tratando de demostrar que Jesús es verdadero Dios también. Y usa esta palabra, verbo, para decir que... perdón, se me cae un momentito. Ok, verbo, y que había en la creación del mundo, que en el principio, antes de la creación del mundo, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. Entonces, la segunda persona de la Trinidad tomó carne humana para ser nuestro sustituto. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el por qué. Sabemos, y en los cursos, las enseñanzas de Jesús van a abordar más este tema, las dos naturalezas de Jesús, su divinidad y su humanidad. Y nosotros solamente tomamos unos 2 minutos para hablar de la verdad, de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser verdadero hombre y por qué tuvo que ser verdadero Dios para ser nuestro Salvador? Y tenemos la respuesta aquí. ¿Alguien puede nos ayudar con estos versículos, por favor, de Gálatas? ¿Alguien? Mendoza, profesor. Ok, Mendoza, sí, por favor, José, sí. Y puede leer todo, Sí. por favor. Bueno, en Gálatas 4:5 dice, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muchas gracias, José. Entonces, sí, nosotros estamos bajo la ley de Dios y no hemos cumplido la ley de Dios. Tenemos que hacerlo para llegar al cielo, pero no lo podemos hacer y por lo tanto estamos bajo una maldición, merecemos la muerte eterna. Entonces, para ser nuestro sustituto, para vivir en nuestro lugar y ser un sustituto perfecto, y estar bajo las mismas cosas, bajo las mismas obligaciones, bajo la misma ley, nuestro Salvador tuvo que ser verdadero hombre. Entonces Dios mismo llegó a ser un hombre para vivir en nuestro lugar bajo su propia ley, bajo la ley de Dios, y para
hacer perfectamente todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, por eso tuvo que ser un verdadero hombre para vivir en nuestro lugar. Pero también tuvo que ser verdadero Dios para que su vida y su muerte y su resurrección expiara por los pecados de todos y para salvar a todos. Pues dice en los Salmos, en el Salmo 49, versículo 7, que nadie puede entregar su vida en rescate por otra persona. Entonces vamos a imaginar que Pablo ha vivido una vida perfecta. Pablo, Hugo, nunca ha cometido ningún pecado. No es posible, pero vamos a imaginar por temas de nuestra clase. Y vamos a imaginar que Pablo quiere entregar su vida perfecta por nuestro hermano Félix. Vamos a decir que, ok, Félix, muy buen hombre, pero no perfecto en cada aspecto. Pero la Biblia dice que no es posible, que Pablo no puede dar su vida en rescate por otra persona. Primero, porque es imposible para nosotros ser perfectos, y también que Dios no tiene este sistema. Pero sí, la vida de Dios mismo, de Dios Hijo, sí se puede dar en rescate por todo el mundo. Entonces, Dios tuvo que ser verdadero Dios para vivir perfectamente, pero también para que su vida puede servir como el sacrificio perfecto para el mundo entero. Los humanos no pueden ser un sacrificio lo suficiente para expiar por los pecados, pero el Hijo de Dios, el Cordero sin defecto, sí. Entonces, por eso a veces llamamos a la sangre de Cristo preciosa, porque sí, mediante su sangre, sí, somos lavados de todos nuestros pecados, porque no es solamente un hombre, es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, algunas preguntas, comentarios, algo que agregar aquí. Ok, vamos a, entonces me gustaría cerrar con tres dichos que nos hablan un poco sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. Y son preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿quién nació, pero en su nacimiento era más viejo que las colinas? ¿Quién nació? ¿Quién tiene un cumpleaños, pero en sus cumpleaños, en el momento de nacer, tenía más años que toda la creación? Y la próxima pregunta, ¿quién tenía hambre, pero da de comer a todos? ¿Quién en algún momento tenía hambre en un pesebre, pero da de comer a todos? Y la tercera, ¿quién estaba indefenso? ¿Quién estaba indefenso, pero ha ayudado a todos? Y podríamos agregar que ¿quién estaba indefenso, pero defiende a todos? Y la respuesta es Jesús. ¿Y cómo es posible? Porque es verdadero hombre, un bebé acostado en un pesebre, siendo cuidado por José y María, pero también es verdadero Dios a la vez. Entonces, pensando en esta escena, la Navidad, la última pregunta para nosotros esta noche, ¿está bien celebrar la Navidad? ¿Qué le parece? Tal vez usted se ha hecho esa pregunta, ¿debo yo estar celebrando la Navidad? O tal vez algún compañero, algún amigo le ha preguntado, ¿por qué celebra la Navidad? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna experiencia con problemas al celebrar la Navidad? María Mercedes, adelante.
Pastor. Sí, adelante. Si yo no tengo problemas, pastor, es que es un recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy bien. Es un recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Alejandro Daniel, veo su mano levantada. Sí, pastor, yo también veo que está bien celebrar la Navidad porque es celebrar el cumpleaños de nuestro Salvador. Y como dice uno de los mandamientos, celebrar la fiesta. Sí, celebrar. Sí, muy bien. Y celebramos muchas cosas, ¿cierto? Hay muchos feriados. Por lo menos debemos celebrar este evento tan importante. Muchas gracias. Y veo Pablo, su mano levantada. Pablo, adelante. Sí, pastor. Está bien celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, pero la gente en ese momento se olvida del Salvador. Están más preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a tomar y tirar fuegos artificiales y salir después a brindar con el vecino, pero se olvidan de lo esencial, de lo que festejamos, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Nadie hace una oración por el Señor. Todos nos abocamos, porque me incluyo también, nos abocamos a la comida y no a lo que verdaderamente es esencial. Muchas gracias, Pablo. Sí, es bueno celebrar, pero fácilmente o el mundo se puede desviar del significado verdadero. Y Félix, vi su mano levantada. Adelante, Félix. Nosotros estamos celebrando una fiesta que ha sido arreglada a conveniencia de una iglesia. Esta fiesta la vinculan con el solsticio, con el cambio de estaciones. Cuando los pastores que estaban de vigilia eran por la celebración de una fiesta judía, que ellos tenían que ver el cambio de la luna. Y entonces en ese momento se le presentaron los ángeles. Y eso no corresponde con el 25 de diciembre, porque en Jerusalén y la zona montañosa de Israel es una temporada en diciembre muy fría y los pastores no estarían ellos haciendo una vigilia en medio del campo, al aire libre. Esto de aquí son celebraciones que han sido cambiadas y que han sido puestas a conveniencia de algún interés. Pero lo importante que nosotros tenemos que celebrar es la redención que nos ha dado Jesús con su sacrificio, con su nacimiento, su sacrificio, su venida a esta tierra, a hacerse hombre para poder pagar nuestro rescate. Entonces, las fechas no coinciden con las celebraciones de los mismos judíos y debemos tener muy en cuenta eso, pero el sentimiento de agradecimiento por Jesús, por nuestra redención, es algo que siempre. Muchas gracias, Félix. Gracias por los comentarios y tenemos tiempo por un comentario más, por unos dos. José Mendoza y después Yuri Gonzalo. Sí, profesor. Estoy de acuerdo con mi hermano que, bueno, que está diciendo que la fecha no es la correcta, ¿no? Pero bueno, estamos celebrando su nacimiento en el Señor Jesucristo y creo que es muy importante. Pero más allá que, bueno, que muchas personas lo hacen con un fin de lucro, ¿no? Y bueno, pero lo importante que, bueno, que no es solamente recordar una vez al año, ¿no? Sino todos los días. Muy bien, gracias. Y Yuri Gonzalo. Pastor, sí, considerando lo que dicen los hermanos, sí, yo considero que bueno, la historia nos enseña que la fiesta no puede haber sido por el tiempo, pero sí considero de que viendo cómo es Jesucristo, él aprovechaba estas instancias
y imperiaba el evangelio de salvación, siempre, siempre, ante cualquier situación. A veces yo creo que los niños no van directamente a Navidad a saber del nacimiento de Cristo, probablemente van por un regalo y por una comida, pero el tema es cómo uno evangeliza y ocupa esos momentos para hablar del nacimiento y la importancia de Cristo en nuestras vidas. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias. Sí. Agradezco mucho todos los comentarios. Sí. Aquí tenemos una imagen de una camión. Como algunos de ustedes saben, en Paraguay tenemos dos profesores, el profesor Oel Sutan y Abraham Degner. Y dicen ellos que hay una ruta de camiones allá que se llama el 25 de diciembre. Y sí, algunos dicen que no debemos celebrar la Navidad porque el 25 de diciembre, de hecho, las raíces de esta fecha es una festival pagana de los romanos, que es algo muy feo, muy mal de los paganos romanos de hace mucho tiempo y que los cristianos han adoptado esta fecha para celebrar el nacimiento del Salvador. Y a veces tenemos que decir, sí, los orígenes de esta fecha no son necesariamente orígenes buenos. Y sí, tampoco sabemos que Jesús nació en este día, pero todavía es algo muy importante recordar el nacimiento de nuestro Señor, que Dios en su gran cantidad de amor por nosotros envió a su propio Hijo para tomar nuestro lugar bajo su ley y tomar nuestro lugar en la cruz y que entregó su vida y resucitó para darnos la certeza de la vida eterna. Entonces, a veces puede haber discusiones en cuanto a celebrando la Navidad o no. Y sí, cierto, como algunos de ustedes han mencionado, que hoy en día la Navidad tiene un enfoque en el consumismo, que tengo que comprar regalos, tenemos que tener la mejor comida. Fácilmente una celebración navideña puede convertirse en una excusa para borracharse o tal cosas, pero también debemos recordar que sí es un evento muy importante con un significado muy importante para nosotros. Entonces quiero nada más compartir con ustedes Colosenses capítulo 2, en que Pablo dice, porque había discusiones parecidas en el Nuevo Testamento, que había personas juzgando y criticando a otras personas por su comida y por sus celebraciones, y Pablo dice, no permitan pues que nadie les juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, sí, Jesús no nació el 25, pero lo importante es que sí, Cristo es real y verdadero y vino para salvarnos. Entonces, en resumen, celebrar la Navidad o no, o sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Somos libres para festejar o no festejar la Navidad en cualquier fecha, pero si se lo hace o no, que sea para la gloria de Dios. Entonces, muchas gracias por quedarse un poco extra para cerrar nuestra clase. Esta noche, después de subir las grabaciones a YouTube, las voy a compartir en el grupo de WhatsApp y junto con la tarea para el lunes. Va a haber otro video como siempre y vamos a leer Mateo 2 y todo el capítulo de Mateo 2 y vamos a hablar sobre los sabios, los magos en nuestra próxima clase al continuar con este tema de la llegada del Salvador.
Entonces vamos a cerrar con una oración y yo puedo quedarme aquí si hay otras preguntas o dudas o comentarios, pero por ahora vamos a seguir con nuestra oración de clausura. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a siempre apreciar la buena noticia de tu nacimiento para ser nuestro Salvador. Te damos gracias por la paz que has establecido entre nosotros y Dios. Igual como los pastores te alabaron y compartieron el mensaje de tu llegada, capacítanos a repartir tus buenas nuevas con los que necesitan oírlas en nuestras vidas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, profesor. Gracias por Amén, la profesor, clase. Muy, gracias. muy hermoso. Amén. Hasta lunes. Buenas noches Amén. para Hasta lunes. todos. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, profesor. noches. Buenas noches, pastor. noches. Dios le bendiga. Muchas Buenas gracias noches. a todos. Muy buenas noches. Gracias, pastor. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Fabián, veo su comentario que en Colombia se hace fiesta. Sí, en muchas partes del mundo se hace fiesta. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Tenga Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lidia, Brenda, Ruth, Karen, Yuri, Gavino, Fabián, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Voy a cerrar nuestra Buenas noches. reunión. Bendiciones. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y hasta el lunes, que todos tengan una excelente noche en Cristo Jesús. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.